Comenzaremos con una breve introducción al óxido de etileno, en sus siglas ETO. Este es un gas altamente inflamable utilizado principalmente para esterilizar materiales sensibles al calor y a la humedad. Gracias a su capacidad para penetrar profundamente en los materiales, el ETO es ideal para esterilizar instrumentos quirúrgicos delicados y microquirúrgicos, así como equipos que no pueden ser sometidos a métodos convencionales de esterilización como el vapor o el calor. El ETO es capaz de destruir microorganismos, incluyendo bacterias y virus, al modificar su ADN y estructura proteica, impidiendo que estos se reproduzcan. ¿Qué es el óxido de etileno? El óxido de etileno, ETO, es un compuesto químico con la fórmula C2H40. Es un líquido inflamable. Este gas se utiliza principalmente en procesos de esterilización cuando se mezcla con gases inertes como el dióxido de carbono, CO2. En su forma más pura, el ETO se utiliza al 100%, aunque en el pasado se usaba con hidroclorofluorocarbonos, HCFC. Estos han sido regulados debido a su impacto en la capa de ozono. Actualmente el óxido de etileno puro es completamente disponible y se puede usar con otros gases inertes, como el dióxido de carbono, lo que le convierte en una opción más segura y eficiente para la esterilización de equipos médicos. El ETO actúa destruyendo el ADN de los microorganismos, lo que les impide replicarse. Este gas se emplea a bajas temperaturas, entre 29 grados Celsius y 63 grados Celsius, lo que les permite esterilizar materiales delicados sin dañarlos. Además, su gran penetración lo hace efectivo en la esterilización de equipos con componentes internos complejos que no pueden ser esterilizados mediante otros métodos más convencionales. ¿Cuándo se utiliza el ETO? El óxido de etileno se utiliza principalmente para esterilizar artículos sensibles al calor y a la humedad. Esto incluye instrumentos quirúrgicos delicados, como los que se utilizan en cirugía microquirúrgica y otros equipos con sistemas ópticos como endoscopios. También se usa para esterilizar materiales complejos que tienen componentes internos delicados que no pueden ser tratados con calor o vapor. Gracias a su capacidad de penetrar profundamente en estos materiales, el ETO es una opción preferida cuando se necesita esterilizar equipos con componentes internos que deben permanecer intactos. A continuación les contaré cómo funciona este proceso de esterilización. En la fase 1 tenemos lo que es el acondicionamiento y humidificación. El primer paso es acondicionar el material. La cámara debe alcanzar una humedad relativa óptima del 50%. Esta humedad es fundamental para que el gas penetre eficazmente en los empaques y dispositivos. 2. La fase del ingreso del gas. El gas ETO se introduce en la cámara a una concentración entre 300 y 600 miligramos sobre mililitros. Durante esta fase, la presión subatmosférica y la temperatura se mantienen entre 37 y 55 grados Celsius. En la tercera fase, que es la exposición, el tiempo de exposición va a variar según el tipo de material y el protocolo de cada institución, pero suele oscilar entre 1 hora con 20 minutos hasta 4 horas. Esta fase garantiza la eliminación de los microorganismos. En la fase 4, que es la evacuación, tras la exposición el gas va a ser evacuado cuidadosamente. Y tenemos la última fase, que es la 5, la aeración, y la más importante. Luego comienza esta aeración, lo que puede extenderse por un máximo de 12 horas o más. Durante este tiempo, todos los residuos tóxicos del gas de óxido de etileno se eliminan, así evitando que sea tóxico tanto para el paciente como para el personal de salud. Pero ¿sabías que no todos los materiales pueden ser esterilizados con óxido de etileno? Es fundamental conocer qué materiales son adecuados y cuáles no, para evitar fallas en el proceso o riesgos para el paciente. En los no compatibles con este método tenemos a los acrílicos, al PVC, porque este absorbe grandes cantidades de ETO, pero lo libera lentamente. También tenemos los que son los frascos de vidrio herméticos y algunos productos farmacéuticos. Listo, ahora vamos con los compatibles con este método. Tenemos los dispositivos termosensibles, como son las sondas, catéteres, equipos electrónicos, plásticos, textiles y también lo que son cajas metálicas con perforaciones. Además, ¿sabías que el tipo de empaque también determina si el proceso de esterilización es exitoso? Solo deben usarse aquellos que permiten el paso del gas, sin comprometer la integridad del contenido. Como estos, tenemos los compatibles, como son el papel grado metálico, papel crepado, el Tyvek y telas no tejidas.
Y en los empaques no compatibles tenemos los que son los de fibras naturales combinadas con nylon o rayon, los que son tipo poliéster y los que son de cloruro de polivinilo o PVC. Y como una precaución muy importante es que todo el material que va a ser esterilizado debe estar completamente limpio y seco antes del proceso, ya que la presencia de la humedad puede reaccionar con el gas de óxido de etileno, generando residuos tóxicos capaces de causar quemaduras o intoxicaciones. Además que la carga de los paquetes en el esterilizador se colocan sin compactarlos para que el gas circule libremente sobre toda la superficie. Bueno, ahora vamos a hablar de las desventajas y las ventajas del uso del óxido de etileno. En ventajas tenemos que este es muy usado en la esterilización de equipos médicos e instrumental médico, sobre todo en el área hospitalaria en cirugías, ya que este nos ayuda a esterilizar productos que son altamente sensibles al calor, ayuda a eliminar bacterias, virus, hongos y mohos. También es utilizado en la materia prima industrial, ya que este nos ayuda a crear un componente esencial como lo es el etilenglicol. Este nos ayuda a producir detergente y fibras sintéticas. Hay que tener en cuenta que también nos ayuda a la fumigación de especias y la desinfección de productos agrícolas que estén almacenados. Como la primera desventaja que tenemos es que es muy riesgoso para la salud. Las personas que están en una exposición aguda con este tipo de químico normalmente tienden a tener irritación en las vías respiratorias, irritación en la piel, irritación en los ojos, edema pulmonar, pueden provocar hasta depresión del sistema nervioso central, vómito, diarrea y cianosis. Ahora, las personas que están en un constante uso, es decir, una exposición crónica con este tipo de óxido de etileno, puede provocar neuropatía periférica, la pérdida de memoria, puede crear cataratas, daño hepático, renal y sobre todo hematopoyético. Otro riesgo de la salud es que este producto es altamente cancerígeno, es decir, que nos puede provocar cualquier tipo de cáncer al estar en contacto excesivo con él. Hay que tener en cuenta que también es altamente inflamable. No podemos tomarlo a la ligera ni mezclarlo con cualquier tipo de químico. Vamos a hablar ahora de las precauciones para el uso del óxido de etileno. Una de las precauciones es que el área donde vamos a trabajar con este tipo de químico tiene que tener una ventilación local con extracción y salida al exterior. No podemos estar mucho tiempo en contacto con este tipo de químico por los efectos que nos puede causar a nosotros como personas. También tiene que tener un almacenamiento con una ventilación adecuada y sobre todo una presión regulada. Hay que tener en cuenta que las personas que utilicen el óxido de etileno para esterilizar equipos médicos tienen que utilizar un equipo de protección de nivel A, es decir, un equipo cerrado que proteja tanto vías respiratorias y los ojos. No tiene que quedar ninguna parte de la piel descubierta, ya que, como les había mencionado, puede causar edema pulmonar y un montón de efectos adversos, que es lo que queremos evitar. Ahora, como conclusión de todo lo que es el óxido de etileno, hay que tener en cuenta que este es un compuesto químico muy eficaz para esterilizar equipos médicos, que se utiliza mucho en la industria de materia prima. Entonces, este no tiene que ser tomado a la ligera, tiene que usarse con la medida moderación. Entonces, esto quiere decir que nosotros utilizamos normalmente el óxido de etileno en el área de salud para poder esterilizar los equipos médicos, para poder realizar una cirugía segura a nuestro paciente sin causarle algún tipo de infección. Pero el uso de este tipo de químico nos puede producir un alto riesgo a nosotros como personal de salud o como personal que se encargue de la desinfección del material para el uso del quirófano. Tenemos que utilizarlo según las medidas intrahospitalarias del lugar donde nos encontremos, ya que no todos los hospitales tienen las mismas normas de bioseguridad. Nosotros tenemos que regirnos a la del hospital en la que nos encontremos. Eso sería todo y muchas gracias.